Bueno, lo primero que hay que decir es que verdaderamente nunca hubo tres culturas. Que eso vamos a empezar poniendo, porque propiamente los judíos en la España medieval no son protagonistas de una cultura propia, pues con todos sus elementos diferenciadores, pues como puede ser la cultura cristiana o la cultura musulmana, sino que en función de las circunstancias, digamos, se adaptan en muchísimos aspectos pues a la forma de vida, la civilización o cristiana o musulmana, aunque mantienen su peculiaridad naturalmente religiosa con todo lo que eso supone la Edad Media, que es mucho. Pero si entendemos cultura pues como un marco general de vida, ¿no?, que incorpora pues todos los elementos que después se desarrollan en la cotidianidad, los judíos no son propiamente una cultura. Pero bueno, aceptamos la cuestión. ¿Qué hay de esa convivencia, no? Bueno, efectivamente hay muchos momentos y muy distintos en la España medieval. Si nos centramos más en el mundo musulmán, que entiendo que es por lo que me preguntas, porque hoy parece que cuando se habla de la España de las tres culturas, parece que solamente se produce en Al-Ándalus, siendo así, que también en la España cristiana, pues hubo esa coexistencia o convivencia entre gentes de distinta religión, pero yendo al tema andalusí, pues hay que decir que efectivamente quizá en un primer momento y después de la conquista y en la medida en que se respetaron los pactos que inicialmente se tuvieron que hacer para asegurar la conquista por parte de un grupo pues relativamente reducido de conquistadores sobre un país muy grande y con 4 o 5 millones de habitantes, pues a la medida que eso existió, pues sí que se puede hablar de que hubo una cierta convivencia, ¿no? Pero más adelante, ya desde finales del siglo VIII y sobre todo desde mediados del siglo IX, que es cuando se va produciendo, como consecuencia de la implantación del poder de los omeyas, un proyecto de Estado islámico. Ese es el nombre que tendríamos que darle y no otro. Eso hoy está pues connotado de una manera, pero así se ha dicho siempre y eso es lo que se pretendía, ¿no? Según los modelos orientales, y se va produciendo una orientalización de la vida en Al-Ándalus como consecuencia de la influencia de la dinastía, y se va produciendo una arabización de la propia cultura hispana, y se va produciendo una islamización progresiva de la población, pues digamos entramos en un periodo pues muchísimo más conflictivo, que alcanza pues su punto de máxima virulencia en la segunda mitad del siglo IX. Con el triunfo total del proyecto omeya, que significa el califato, pues volvemos a entrar en un momento que se puede plantear incluso como de cierta tolerancia una vez en el que se ha establecido absolutamente, digamos, el terreno de juego de una manera en la que los cristianos, lo mismo que los judíos, pues han aceptado absolutamente el predominio en todos los órdenes y actúan ya pues como una minoría sometida en todos los aspectos, ¿no? Bueno, en ese momento forma parte, digamos, del mensaje y del ámbito de poder islámico que se concede pues un trato de tolerancia a los miembros de otras religiones, cristianos o judíos. Y eso pues en la época de Abderramán III, sobre todo en la época final de Abderramán III, en la época de Al-Hakam II, es decir, hacia mediados y segunda mitad del siglo X, pues puede hablarse de que hay esa situación, pero una situación de absoluto sometimiento de la población cristiana, de la población judía, en modo alguno de una situación, no digamos de igualdad, sino ni siquiera pues de respeto elemental de lo que hoy entenderíamos como derechos, aunque desde luego pues esa terminología pues no se puede aplicar a la época medieval en su conjunto, ni entre cristianos ni entre musulmanes, ¿no? Entonces todo eso hay que matizarlo muchísimo, ¿no? Y no se puede afirmar así rotundamente. Eso es propiamente un mito que ha tenido un enorme éxito por muy distintos motivos. Bueno, lo que hay es una larga historia de preparación de ese mito, ¿no? Eso no surge en estos tiempos recientes, esto ha tenido pues una larga incubación que tiene que ver pues con una característica muy propia de la cultura española,
de siempre, que es la alta valoración que se hace de aquellos a los que se consigue vencer, ¿no? Eso sucede igual en el mundo americano, pues con los indios, de una manera pues muy distinta al trato que le dan otras naciones, y desde luego pues se da en España desde el momento en que los musulmanes pues dejan de ser un verdadero enemigo, pues porque están en una situación ya de gran inferioridad militar, etcétera, pues comienza a valorarse mucho en el discurso cultural español, dominante, cristiano, tal, pues la aportación musulmana. Y esto se va incubando desde el siglo XV, y a lo largo del siglo de oro pues vemos que hay pues tanto pues un romancero, hay una poesía, hay una novela de tema morisco. Todo eso pues va preparando el terreno para una hipervaloración de Al-Ándalus, que después, a partir del siglo XVIII, con los ilustrados, comienza a hacerse como alternativa, desde una mentalidad que no es la de la España tradicional, que ya no es solamente la valoración del moro bueno, del moro noble, del moro sabio, sino que comienza a plantearse como una alternativa posible, desde las mentalidades ya ilustradas, que digamos están ya en una línea pues, que anuncia el futuro progresismo del siglo XIX, el liberalismo, etcétera, que ven en la idealización de Al-Ándalus pues el medio para proponer una alternativa a la España católica de siempre, ¿no? Y entonces eso pues ya va cargándose de ciertos elementos. A partir del siglo XIX hay también otra lectura que comienza a hacer pues la derecha conservadora, incluso desde el ámbito pues propiamente católico, que es más o menos la siguiente, ¿no? Hubo tres culturas en Al-Ándalus, y en Al-Ándalus hay convivencia porque la cultura española, la raza española es tan potente, es tan buena, es tal, que incorpora y atrae, y además no se puede hablar ni propiamente, según esa versión, pues de un verdadero Islam, sino de un Islam español, y se le da ese nombre, y así hablamos de la cultura hispano-musulmana, hablamos del Islam español. Todo esto es rechazado totalmente desde el punto de vista académico, no se puede ni siquiera emplear esa terminología, por la sencilla razón de que se descubre que no hubo tal Islam español. Lo que hay es un Islam exactamente igual que podía haber, con algunos matices diferenciadores, en cualquier otra parte del mundo islámico, en Al-Ándalus, en España, pero no un Islam español. Pero hay ese deseo que en el fondo lo que esconde es pues un sentimiento nacional español, de decir, en realidad no fuimos conquistados, sino que fuimos nosotros los que conquistamos a nuestros conquistadores, ¿no? Bueno, y eso funciona durante un tiempo como un mito, podríamos decir, que refuerza el sentimiento positivo de la nacionalidad española. A partir de cierto momento, desde hace 40 o 50 años, esto se va transformando, ¿no? Se va transformando, y entonces la idealización de Al-Ándalus se va convirtiendo en un elemento, pues podríamos decir, de lucha contra precisamente contra España. Es decir, hay un libro muy importante de Serafín Fanjul que se llama precisamente Al-Ándalus contra España, la idea de Al-Ándalus contra España. Es decir, ya no estamos hablando de tres culturas que supone su convivencia supuesta, pues un éxito de la nación española, sino que eso funcionó gracias al Islam, y después son los españoles, los cristianos, los que se encargan de liquidar ese mundo idílico, de tal manera que se prepara el terreno, pues lo primero, pues para una visión negativa del papel de España en su propia historia, y luego, pues naturalmente, para una reivindicación. ¿Por qué esto tuvo que suceder? Pues naturalmente porque ya sabemos cómo es el cristianismo, porque ya sabemos cómo ha funcionado la Iglesia, la Inquisición, esto y tal. Y a partir de ese momento se prepara, y ese es el peligro que puede llegar a suceder, pues se prepara el terreno
más o menos conscientemente, hacia hacia una regresión, una reversión de esa situación. Tenemos que construir, por lo tanto, la España en la que nuevamente quepamos todos. ¿Cómo? Descristianizando España, para que todos quepamos, ¿no? Entonces, toda esa es la evolución que se ha ido produciendo en ese mito que, como digo, pues es muy largo y se ha ido adaptando a las sucesivas fases también de la historia de España. Bueno, yo creo que todo eso, la forma en que hoy se sirve, ¿no?, ese mito, pues lo que sirve es para que crezca aún más de lo que ya existe la desafección de los españoles hacia su propio pasado, de tal manera que existe pues una especie de sentimiento de culpa de que la nación española pues es una nación destructiva o destructora de todo aquello por donde pasa, ¿no? y que se ha creado, su creación pues solamente ha sido posible como consecuencia de la aniquilación de otros pueblos que además son superiores y que planteaban modelos de vida culturales, etcétera, superiores a los que representaba España en el momento de su, digamos, progresiva creación, y por ahí viene también pues toda la crítica que hoy se hace del fenómeno de la Reconquista, etcétera, etcétera, incluso negándose el hecho de que pudiese existir como tal, etcétera, y planteándolo prácticamente como un genocidio, ¿no? Entonces, claro que eso hace daño, es decir, en el marco actual de descomposición de la idea de España, pues todo lo que signifique pues una minusvaloración de su pasado, de su historia, de las bases sobre las que se construyó, sobre las que se construye la cultura española, tal, pues naturalmente que afecta a la identidad española en este momento, y yo creo que esa es, pues en el fondo, la gran misión actual de estos mitos y de estas falsas presentaciones de la historia. Bueno, las primeras que hay que extraer es que no se pueden hacer lecturas fáciles ni reductoras de un pasado que fue terriblemente complejo y, como todo, pues como en todas las naciones, pues con sus momentos buenos, regulares, malos y de todo, ¿no? Y que eso pues no se puede reducir pues a 3 o 4 ideas fuerza para en fin, sobre todo con que se procuren efectos políticos que además, como vemos, pues se pueden acabar volviendo incluso contra los que en un primer momento las fundan o crean esas ideas, ¿no? Eso en primer lugar, es decir, que la historia no puede ser el campo de batalla de las ideologías en conflicto, aunque es inevitable que haya siempre una interpretación de la historia en función de las ideas que se tengan. Pero cuando eso se convierte, la historia, pues en un arma arrojadiza contra los demás, lo vemos además, pues sería posible sin todas estas lecturas algo parecido a la ley de memoria histórica que todos padecemos, porque lo vamos a padecer. Pues probablemente no. Si hubiese un respeto hacia la historia, pues como ámbito de estudio del que pues naturalmente a nadie se le hubiese ocurrido que podría utilizar eso pues para digamos que media España pues se sintiese avergonzada de su propio pasado con respecto a la otra media España, falseando absolutamente los hechos históricos. Pero nos hemos acostumbrado a esa... Es decir, en España tenemos un grave problema de utilización sectaria del pasado.